Sean nuevamente bienvenidos a este programa en el cual estudiamos la palabra de Dios, que es la Biblia. En esta ocasión, nosotros queremos estar considerando dos cosas muy importantes. Queremos estar hablando de dos cosas pero muy importantes. Una de ellas es el origen de la iglesia y la otra es ¿cuál iglesia edificó Cristo? Muy bien, entonces estas dos cosas las vamos a estar analizando. El origen de la iglesia y cuál iglesia edificó Cristo. ¿Cuándo fue establecida la iglesia de Cristo? Por la autoridad de quién fue establecida. ¿Quién la gobierna? Es muy importante que todos nosotros sepamos las respuestas correctas de estas preguntas. Es importante saber cuándo comenzó la iglesia, de la cual podemos leer en el Nuevo Testamento para poder distinguirla de las demás iglesias que son de origen humano. La iglesia de Cristo fue prefigurada y simbolizada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolo de la iglesia de Cristo. De esto habla Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo fue hecho de materiales físicos, pero la iglesia de Cristo, el tabernáculo espiritual en que Dios habita, es una institución divina y espiritual. La iglesia de Cristo no existía durante los días del Antiguo Testamento. Los profetas antiguos profetizaron de la iglesia y de la dispensación de la gracia de Dios, pero nunca eran miembros de la iglesia, no eran cristianos. Eran del pueblo de Dios, sí, pero no eran cristianos, porque los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez después de ascender Cristo a los cielos, según nosotros lo podemos verificar en Hechos en el capítulo 11, en el versículo 26. La iglesia de Cristo no fue establecida por Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no existía en el tiempo de la vida de Juan el Bautista. Por lo tanto, se puede afirmar que Juan no era cristiano, como tampoco lo eran los profetas del Antiguo Testamento. Y por la misma razón ya dada, dice Cristo así en Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Recuérdese que el reino de los cielos es la iglesia. Juan fue degollado por Herodes. De esto podemos leer en Mateo en el capítulo 14. Pero en el capítulo 16, Cristo está prometiendo edificar su iglesia. Dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Es claro, pues, que la iglesia de Cristo no existía durante la vida de Juan el Bautista. Juan predicaba que el reino de los cielos, o sea, la iglesia de Cristo, se acercaba. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaba, es lo que Juan decía, se acercaba, pero no llegó durante su vida. La iglesia de Cristo no fue establecida durante el ministerio personal de Jesucristo, sino todavía más en el futuro. Muchos religiosos confunden esta verdad sencilla, enseñan que la iglesia fue establecida por Cristo durante el tiempo de su ministerio personal, cuando escogió a sus 12 apóstoles, pero las escrituras no están con ellos en esa afirmación. Vamos a leer algunos pasajes. Dijo Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí Cristo se refiere al tiempo predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Ya se había cumplido ese tiempo, ya pronto la iglesia quedaría establecida.
Cuando Cristo comisionó a sus 12 apóstoles de manera limitada a ir a predicar a los judíos, les dijo esto: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 10, versículo 7. Cristo enseñó a sus discípulos que oraran por el advenimiento del reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Dado que el reino, o sea, la iglesia, todavía no había sido establecido, los discípulos habían de orar que viniera. Pero qué ridículo que muchos hasta la fecha siguen orando que venga aquel reino, ya que hace casi 2000 años que está con nosotros. Cristo durante su vida prometió establecer su iglesia. Hablando en tiempo futuro, dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El reino o la iglesia quedó de venir durante esa misma generación a la cual Cristo hablaba. Dice Marcos capítulo 9, versículo 1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sabemos que ese poder vino el día de Pentecostés. La iglesia pues fue establecida durante esa generación en el día de Pentecostés que siguió a la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Cristo esperaban el reino aún en los tiempos de la crucifixión de Jesús, según leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 43. Dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente antes de la resurrección de Jesús al cielo, los discípulos le hicieron esta pregunta en Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así vemos que los discípulos todavía esperaban la venida del reino, y esto fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. Todavía no estaba establecida la iglesia. Ahora vemos el principio de la iglesia. Según los profetas del Antiguo Testamento, el reino había de ser establecido en Jerusalén, y entonces desde allí comenzaría a predicarse el Evangelio. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Después de su resurrección, Jesús profetizó la misma cosa diciendo en Lucas 24, 46 y 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La ley, o sea, el Evangelio, fue predicado por primera vez en realidad el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. Esto se narra en Hechos capítulo 2. Aquel día de Pentecostés fue el principio para la iglesia. El Espíritu Santo vino aquel día sobre los apóstoles, y Pedro más tarde, en Hechos capítulo 11, versículo 15, que vino sobre ellos al principio, dijo. Aquí Pedro se refiere al principio del establecimiento del reino que vino con poder el día de Pentecostés. El reino de Dios había de venir con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Ese poder vino con la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Se concluye pues que la iglesia o el reino fue establecida el día de Pentecostés. Una iglesia que reclama haber sido establecida antes de aquel día de Pentecostés, como lo hace la iglesia bautista, o después de aquel día,
como es el caso con muchas de las denominaciones, no puede ser la Iglesia de Cristo, de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Después de aquel día tan notable, el día de Pentecostés, la Iglesia o el reino siempre se menciona como cosa ya existente. Notemos algunos pasajes que así lo enseñan. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 47. Este pasaje nos está enseñando entonces que a partir de ese día de Pentecostés se está mencionando a la iglesia como algo ya existente, no como algo que viene en el futuro, sino como algo ya existente a partir de ese día. Igual al leer Hechos capítulo 5 en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Ves? Ahora consideremos Hechos capítulo 8 versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, nosotros leemos de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mis amigos, ¿son ustedes miembros de la iglesia que Cristo prometió edificar? ¿Son miembros de la iglesia que tuvo su origen el día de Pentecostés? ¿Son miembros de la iglesia de la cual eran miembros Pedro y Pablo y los demás apóstoles? ¿O son miembros de alguna institución religiosa que tuvo su origen en otro tiempo? Su respuesta honesta es de mucha importancia porque indica si ustedes están salvos o perdidos. Porque es necesario que estas respuestas sean sinceras. La iglesia de Cristo es compuesta de los salvos, y el que no es de ella no está salvo. Pero esto nos introduce ahora a nuestra siguiente lección, y es ¿cuál es la iglesia que Cristo edificó? Hemos hablado del origen de la iglesia. Ahora necesitamos estudiar, saber cuál es la iglesia que Cristo edificó. Existen en el mundo hoy centenares de cuerpos religiosos o iglesias reclamando ser la iglesia de Cristo, o al menos una parte de ella. Es sabido de todos que estas iglesias se difieren las unas de las otras, teniendo distintas creencias y prácticas. ¿Estableció Cristo todas estas iglesias? Si todas ellas son de Él, ¿por qué no están de acuerdo? Y si Él estableció nada más una de ellas, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la iglesia que Cristo edificó? Se oye mucho de que no importa de cuál iglesia alguno sea miembro. No importa de qué iglesia usted sea miembro. Eso se oye mucho. Así es. Eso es lo que se dice. Entonces, ¿por qué no juntarnos a todas ellas? Alguien dirá, eso no puede ser. ¿Por qué no? Si alguno puede juntarse a esta iglesia y otro a otra iglesia, ¿por qué no puede el primero juntarse a las dos iglesias? Y si puede juntarse a las dos, con razón podría juntarse a todas las iglesias que existen. ¿Qué confusión sería esto? El Señor Jesucristo oró a su Padre Celestial por la unidad de los que creemos en Él. Pero la lógica de los hombres permite que estemos bien divididos y que seamos miembros de muchas iglesias. Otra cosa muy importante, si no importa a cuál iglesia nos juntemos, luego estas iglesias no tienen entonces, fíjese bien, si no importa a cuál iglesia nos juntemos, entonces estas iglesias no tienen ningún valor, sería lo lógico. Son inútiles,
y de ningún provecho para el hombre. Si hay salvación fuera de todas estas iglesias, entonces considere esta pregunta: ¿para qué propagarlas? ¿Para qué propagarlas? Algunos predicadores los días domingo estarán predicando en la ciudad sus sistemas de doctrinas distintos y estarán contentos dando gracias a Dios de que haya tantas iglesias y diciendo que hay salvación en todas ellas. Pero si nada más uno de estos predicadores estuviera predicando todos estos sistemas y doctrinas contrarios al mismo tiempo, se declararía que el tal está loco. Pero mis amigos, si es malo que no más uno enseñe cosas contrarias, también es malo que muchos lo hagan. Para contestar entonces nuestra pregunta, ¿cuál iglesia edificó Cristo?, vamos a leer unos versículos del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 4, que hay un cuerpo. A los Corintios escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué es este cuerpo que es uno? Nos dice el apóstol Pablo que este cuerpo es la iglesia de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay nomás un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Se concluye pues que hay nomás una iglesia de Cristo. Otra pregunta: ¿son las denominaciones ramas de esta iglesia que es de Cristo? Es decir, ¿no constituyen todas las denominaciones este cuerpo? Muchos contestan que sí, citando estas palabras de Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Con esto ellos quieren que entendamos que Cristo es la cabeza de alguna iglesia mística o invisible y que ésta está compuesta de todas las denominaciones que son las ramas o los pámpanos. Tal interpretación ignora por completo el simple hecho de que Cristo en este pasaje se está refiriendo a sus discípulos y no a denominaciones. No había denominaciones en el tiempo de Cristo para que Él se estuviera refiriendo a ellas. Las denominaciones se originaron a este lado del siglo I. Si Cristo es la vid y las denominaciones son los pámpanos, entonces Cristo es autor de confusión, disensión y contiendas, porque así es el caso del denominacionalismo. ¿Quién jamás ha visto a una vid con uvas en una parte, manzanas en otra, melones en otra? Sin embargo, muchos quieren que creamos que las denominaciones, con sus muchas diferencias vitales, proceden de Cristo, la vid. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó y quiénes la constituyen? En Hechos capítulo 20, en el versículo 28, es llamada la iglesia del Señor. Note que dijo Cristo en Mateo 16, 18 que edificaría su iglesia. Pablo se refiere a todas las congregaciones de cristianos en cierta parte del mundo como las iglesias de Cristo. En Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 16. Según en Primera de Corintios 1:1, Pablo dirigió esta carta a la iglesia de Dios, puesto que la palabra iglesia significa los llamados. La iglesia de Cristo significa los salvos de Cristo, los que han sido llamados a otra doctrina y práctica y creencia son miembros de otra iglesia.
La iglesia de Cristo es compuesta de los que obedecen el llamamiento de Cristo por su evangelio, que también es uno. Los que obedecen a otro evangelio o fe llegan a ser miembros de otra iglesia, aunque no lo admitan. En tiempos apostólicos, los miembros de la iglesia que Cristo fundó se llamaban nada más cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Se desconocían otros nombres propios. Hoy en día es muy diferente. Los que pretenden constituirse la Iglesia de Cristo Universal llevan distintos nombres propios y unos rehúsan llevar el nombre de los otros. El metodista rehúsa llamarse bautista y el luterano rehúsa llamarse pentecostal, etc. La razón por que rehúsan hacerlo es obvia. El denominacionalismo no es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de la Iglesia de Cristo? La Iglesia que Cristo fundó acepta solamente la palabra de Dios escrita, los 27 libros del Nuevo Testamento, como regla de y norma de fe y práctica. Por eso rechaza todo credo, disciplina o manual escrito por autoridad humana. En la Iglesia de Cristo no hay ningún cuerpo legislativo que formule credos y manuales. Nadie es Señor de la fe de otros. Jesucristo es el único Señor y de Él solo tomamos sus órdenes los que componemos la Iglesia de Cristo. Por eso no hay clérigos en la Iglesia descrita en las páginas del Nuevo Testamento. Otra característica que identifica a la Iglesia de Cristo es que Cristo es el que la fundó. Es Cristo el que predica la Iglesia. Es Cristo solamente el que se predica por medio del Evangelio, sin adición ni sustracción. Las iglesias protestantes reclaman predicar el Evangelio, pero el llamado Evangelio de ellas es un Evangelio pervertido. En tiempos apostólicos iban los cristianos primitivos predicando el Evangelio, y los que, oyendo, creyeron, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados, recibieron el perdón de sus pecados. Hoy en día es muy diferente. La mayoría de las llamadas iglesias evangélicas predican una salvación por la fe sola, afirmando que no hay nada que hacer para que alguno se salve, sino solamente creer. Eso es una perversión del Evangelio. Dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe salvadora es una fe que hace, que obedece. La fe sola no salva. La iglesia primitiva se distinguía en que se apegaba solamente a las Escrituras, creyendo que son suficientes para instruir en toda buena obra. La iglesia de Cristo hasta la fecha sigue con esa confianza. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la Iglesia de Cristo no anda en muchas prácticas populares del denominacionalismo. ¿Puede alguno enseñarnos ejemplo de la Iglesia apostólica llevando nombres humanos, haciendo credos y disciplinas aparte de las Escrituras, haciendo uso de bailes y fiestas para reunir dinero, tocando instrumentos musicales como órganos y pianos, formando sociedades y practicando el bautismo de infante y usando el rociamiento o el derramamiento como formas del bautismo? El más docto en las Escrituras no puede hallar caso alguno de tales prácticas. Pero, ¿no tienen muchas iglesias modernas estas cosas? Sí las tienen,
Por eso no son la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso no pueden ser la iglesia que Cristo edificó. En la iglesia del primer siglo ningún predicador usaba el título de reverendo. Tampoco era llamado el pastor. Todo docto enseñado en las Escrituras sabe que las palabras anciano, pastor y obispo se refieren al mismo oficio. Es el oficio de los que gobiernan la congregación local y no a los predicadores. También saben estos doctos en las Escrituras que el término sacerdote se aplicaba a todo cristiano y no solamente a unos cuantos de algún supuesto clero. En tiempos apostólicos no había en la hermandad diferencia entre clero y seglares. Amigos, consideren esto y salgan del denominacionalismo. Este mensaje ha sido presentado por Alfredo Chi Amador. Dios les guarde y bendiga siempre. Gracias por su amable atención. Es mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres